La mayoría de los negocios de alto crecimiento comparten una paradoja desconcertante y es que invierten miles de dólares en optimizar sus sistemas de adquisición de clientes, pero operan con procesos de contratación que cualquier analista consideraría primitivos. Este documento presenta evidencia cuantificable de que el 80% del fracaso en contratación ocurre antes de la entrevista y propone un marco operativo de 5 etapas que invierte el problema. En lugar de buscar talento, diseña sistemas que hacen que el talento A+ te busque a ti. A través del análisis de procesos de contratación en negocios que generan más de $30,000 mensuales, identificamos 3 errores estructurales que cuestan entre $20,000 y $30,000 por mes en revenue no capturado. Y más relevante aún, descubrimos que la variable crítica no es la compensación, ni el mercado, ni la disponibilidad de talento, es la sofisticación del sistema de filtrado precontratación. Lo que sigue no es teoría de recursos humanos, es ingeniería de sistemas aplicada al problema más costoso que enfrenta tu negocio: construir un equipo que no colapse cuando el revenue escala. ¿Sabes cuál es el problema número uno que veo en los negocios que no pueden contratar talento de calidad? No es que no hay buen talento disponible, ni que todos quieren ganar mucho, ni que nadie quiere trabajar. Es que están contratando desde urgencia y su proceso de hiring grita: somos un negocio mediocre. Y lo peor de todo es que piensan que el problema es el mercado de talento. Los buenos closers ya están trabajando, los CSMs con experiencia son muy caros, nadie quiere hacer el trabajo, pero déjame hacerte una pregunta incómoda. Si ya has contratado más de 3 personas en el último año y ninguna duró más de 6 meses, ¿el talento es el problema? Porque sí, tu negocio puede estar creciendo, tu revenue puede estar subiendo y cada vez puedes estar cerrando más clientes, pero no eres capaz de contratar gente buena. Y cada vez que alguien renuncia, todo se frena. Stripe está cubriendo lo que no quieres mirar. Tus screenshots de más revenue están cubriendo lo que no quieres mirar. Que necesitas un closer. Entonces publicas un job genérico, haces 2 entrevistas rápidas, contratas al primero que se ve bien y después te sorprende que el closer no cierre, que el setter no setee y que el CSM queme clientes. Y 3 meses después, esa persona se va y vuelves a empezar. Tú sabes que si tu mejor closer se va, pierdes entre 30 o 40% de tu revenue porque esa es la cantidad que cierra. Sabes que tu proceso de hiring es un desastre comprado o comparado más bien con tu proceso de ventas. Tú sabes que cada vez que contratas a alguien nuevo es una apuesta. Y sigues leyendo esto, no comentas, no escribes, pero sabes que es verdad porque ya has vivido esto. Que necesitas contratar un closer ya, publicar una oferta en LinkedIn con buscamos closer, envía CV, recibes 50 aplicaciones de gente que ni siquiera habla inglés o que nunca ha cerrado high ticket, haces 2 entrevistas rápidas porque necesitas llenar la posición, contratas a alguien que supuestamente se ve bien, le das acceso al calendario, esperas que aprenda sobre la marcha y 2 meses después, 20% de close rate, 5 leads quemados o más y la persona diciendo que el producto no se vende. Tú no tienes un equipo escalable, tienes un high revenue, high turnover job que está sostenido con esperanza y prayer. Así no puedes seguir. Déjame mostrarte exactamente lo que está pasando. La mayoría de founders contrata desde urgencia y no desde estándar. Y sí, necesitas entonces un closer, publicas el job post genérico, haces 2 entrevistas rápidas, contratas al primero que se ve bien y te sorprendes, pero tu sistema de adquisición de talento es inexistente, por eso es. Porque si contratas sin tener el funnel construido, sin tener las landings listas, sin tener los criterios claros de evaluación, estás diciendo que tu negocio no está listo para escalar. Y si sigues contratando así, aceptas contratar a gente promedio, aceptas alta rotación, aceptas quemar la reputación de tu negocio en el mercado de talento. Y eso está bien, pero no me digas entonces que quieres un equipo de clase mundial porque quizá en ese momento digas, no, yo sí hago entrevistas, yo sí evalúo, pero déjame preguntarte algo. ¿Tienes una landing page con un BSL explicando la oportunidad de trabajo? ¿Tienes un formulario de aplicación que filtra automáticamente a los que no cumples tus requisitos? ¿Tienes un scorecard objetivo para evaluar fit cultural en la primera entrevista? ¿Haces role plays obligatorios en la segunda entrevista? ¿Tienes un checklist de onboarding que entregas el mismo día que contratas? Si la respuesta es no a alguna de estas, no tienes un proceso de hiring, tienes un proceso de vamos a ver si este funciona. Y eso es lo que te está costando plata, te está costando tiempo, te está costando reputación. Ahora déjame mostrarte exactamente cuánto te está costando.
Cada vez que contratas mal, no solamente pierdes el tiempo de las entrevistas, pierdes todo esto, pierdes el costo de los leads slash clientes quemados. Por ejemplo, si contratas un closer que cierra el 20% en lugar del 45% y le das 20 leads al mes, estás quemando 5 leads por mes que hubieran cerrado con alguien competente. Si tu ticket es de $3,000, esto es $15,000 en revenue perdido por mes. Por no tener un proceso viable que valide competencia antes de darle leads. Dos, el costo de churn anticipado. La mayoría de las personas que contratas mal se van en los primeros 3 a 6 meses y mientras tanto queman leads, si es sales, queman clientes, si es client success o tu energía porque tienes que estar resolviendo sus problemas y después de 3 a 6 meses se van y tienes que volver a empezar de cero. Esos 2, 3 meses de reclutamiento, 2, 3 meses de aprendizaje, 4 o 6 meses de ciclo completo, de un año completo, solamente intentando solucionar un problema. Si tu negocio puede generar 50,000 al mes adicionales con un closer competente, pero estás constantemente en este ciclo, estás operando al 50-60% de capacidad. Esos son alrededor de 20-25,000 dólares al mes que estás dejando sobre la mesa. Lo tercero es el costo de reputación en el mercado de talento y este es el más peligroso y que nadie ve. Cada persona que contratas mal y se va, le cuenta 3 a 5 personas más. No trabajes ahí, yo trabajé 2 meses y fue un desastre, no tienen procesos, no tienen claridad, te dejan solo. Y en 6 a 12 meses, cuando intentes contratar, te vas a dar cuenta de que los buenos candidatos ya escucharon cosas malas de tu negocio y no aplican. O si aplican, piden compensación más alta porque saben que tu negocio es, comillas, riesgoso y no porque tu negocio sea malo, sino porque quemaste gente que ahora está hablando. Y la única forma de arreglar esto es teniendo un proceso que atraiga, filtre y retenga talento A+. Pero sin proceso, cada contratación es una apuesta. Y cada apuesta que pierdes te cuesta plata, tiempo y confianza. Cada día que pases sin un sistema de hiring, estás eligiendo perder entre 20,000 y 30,000 al mes y no porque no haya buen talento, sino porque tu proceso no puede atraerlo, filtrarlo ni retenerlo. Pero quizá pienses, bueno, yo sí hago entrevistas, pregunto su experiencia, valido que sepa hacer el trabajo. Y fíjate, acá tienes los 3 errores. Primer error, no estás vendiendo la oportunidad. La mayoría de founders tienen un funnel de ventas súper optimizado, pero su funnel de hiring es un desastre. Tienen BSLs para vender su programa, pero no tienen BSLs para vender la oportunidad de trabajo. Tienen follow-ups automáticos para leads, pero dejan a los candidatos esperando una semana. Si ese es tu caso, no tienes un problema de falta de talento, tienes un problema de priorización. Porque si tu negocio depende de tener un equipo de clase mundial, tu proceso de hiring debería ser tan bueno como tu proceso de ventas, porque la calidad de tu equipo es directamente proporcional a la calidad de tu proceso de hiring. Si tu proceso de hiring es mediocre, tu equipo será mediocre. Y si sigues publicando job posts genéricos que dicen buscamos closer, envía CV, aceptas que solo los candidatos desesperados o promedio apliquen, porque los buenos tienen opciones mejores. Y eso está bien, pero no me digas entonces que no hay buen talento disponible. Porque imagínate por un segundo que eres un closer de alto rendimiento, que has cerrado cientos de deals high ticket, tienes track record, sabes lo que vales y ves 2 ofertas. La oferta A te dice, buscamos closer para programa de coaching, envía CV, no hay información del negocio, no hay métricas, close rate, show up rate, inversión en ads, no hay testimonios del equipo, solo dice comisiones competitivas. Y la oferta B tiene una landing page profesional con BSL de 8 minutos, métricas del negocio, 45K promedio, últimos 3 meses, 40% de close rate, 70% de show up rate, testimonios del equipo actual, testimonios de clientes, prueba de que el programa funciona y una visión clara, ser la compañía más grande del mundo en nuestro nicho en 10 años, por ejemplo. Estándares explícitos, no nos conformamos con promedio, queremos un equipo de Super Bowl, un proceso claro, si pasas las 2 entrevistas, el onboarding es el mismo día, no esperamos una semana. Tú siendo el closer, ¿a cuál aplicas? A la B, obviamente, pero la mayoría de los founders publica la A y después se pregunta por qué solo recibe aplicaciones de gente que no tiene experiencia o que no habla inglés. Porque la lógica es esta. Los candidatos A+ evalúan tu proceso de hiring de la misma forma que tú evalúas su experiencia. Si tu proceso es lento, confuso o poco profesional, asumen que tu negocio es lento, confuso o poco profesional. Y acá hay algo que es
que la reputación o lo que una persona piensa sobre un negocio particular lo deciden las primeras 48 horas desde el primer contacto con tu negocio, ¿sí? Y entonces no aplican, o si aplican es como un plan B mientras esperan una oferta mejor. Esto es el patrón. En tu negocio el síntoma puede ser diferente. Tal vez tú sí tienes un proceso bonito, pero tardas una semana en responder aplicaciones. O tal vez respondes rápido, pero no tienes métricas del negocio para mostrarles. O tal vez tienes todo, pero tu formulario de aplicación es genérico y no filtra. El punto es que acá las variables cambian, pero la lógica es la misma. Si no puedes venderle la oportunidad a un candidato A+, no vas a atraer candidatos A+. El segundo error es que evalúas experiencia y no competencia. La mayoría de founders pregunta, ¿cuántos años de experiencia tienes como closer? Y entonces la persona cuando dice, tengo 3 años, ya de una vez le dicen, perfecto, estás contratado, esto es un error. De hecho, este fue un error que yo cometí en mi negocio de coaching pasado. Yo contraté a una persona que tenía, si no recuerdo mal, más de 10 años de experiencia comercial y cuando entró resultó ser un fracaso. Entonces, ten en cuenta esto, la competencia es distinta de los años de experiencia. Y más cuando los roles que se requieren hoy en día no son tan cuadriculados como los roles que se requerían antes. Alguien puede tener 5 años de experiencia como closer y ser mediocre, y alguien puede tener 6 meses y ser excepcional. Lo que importa no es cuánto tiempo ha hecho el rol, sino qué tan bien lo hace. Y la única manera de saber qué tan bien lo hace es verlo en acción. Si ese es tu caso, no tienes un problema de contratar gente con experiencia, tienes un problema de criterios de selección equivocados, porque la experiencia se puede inflar en un CV, la competencia no se puede falsificar en un roleplay. Y si sigues contratando por años de experiencia sin validar competencia, aceptas contratar a gente que sabe hablar bien en entrevistas, pero no sabe ejecutar. Y eso está bien, pero no me digas entonces que no entiendes por qué tus contrataciones no funcionan. La mayoría de founders hace la segunda entrevista así. Entonces se la pasan 10 minutos hablando del negocio, 20 minutos preguntándole sobre su experiencia pasada, 10 minutos respondiendo sus preguntas y le dicen, perfecto, te contacto esta semana. Y nunca lo ven en acción. Nunca validan si es un closer, puede hacer rapport, puede manejar objeciones sin ponerse agresivo, puede identificar el pain point real del cliente, puede cerrar o, por ejemplo, setear un next step claro. ¿Cómo sabes que sabe hacer el trabajo si nunca lo viste hacerlo? No sabes, estás apostando. Y cuando la persona empieza a trabajar y no cierra, pues tú te sorprendes, pero no debería sorprenderte porque nunca validaste su competencia, solamente validaste que suena bien cuando habla de su experiencia. Y en tu negocio se puede ver diferente. Tal vez tú sí haces roleplays, pero los haces después de contratar como entrenamiento. O tal vez los haces en la entrevista, pero no tienes un scorecard objetivo para evaluar. O tal vez tienes scorecard, pero no sabes cuáles son los criterios claros de qué puntaje es pasa versus no pasa. Acá es donde sin contexto específico la mayoría se equivoca. Siguen la teoría de haz roleplays, pero no calibran qué significa buen roleplay para su avatar, para su oferta, para su proceso de venta. Y por eso es que yo a lo que me dedico es a diseñar end-to-end el proceso tanto de adquisición como de entrega del servicio y gestión de equipo y justamente entreno al equipo y lo mantengo en KPI. Pero el punto es que una cosa es aplicar la teoría. Otra cosa es ver en la práctica si ese roleplay realmente predice performance con tu tipo de lead. El tercer error es que no tienes onboarding. Tienes un proceso de dar accesos. La mayoría de founders dice querer un closer killer, pero no tiene ni siquiera un documento de la oferta escrito. Quieren a alguien que cierra el 50%, pero no pueden articular en una página cómo se presenta la oferta, qué objeciones son las más comunes y qué frases funcionan versus que no funcionan. Si ese es tu caso, tú no tienes un problema de encontrar closers buenos, tienes un problema de claridad operativa y lo hablábamos ahora. Porque si no puedes escribir cómo se cierra tu oferta en una página, ¿cómo esperas que un closer nuevo lo entienda en una semana? Y si sigues contratando sin tener esto listo, estás aceptando que cada closer nuevo aprenda sobre la marcha quemando leads en el proceso. Y bueno, o sea, puedes seguir en lo mismo, pero no me digas entonces que tu prioridad es el close rate, porque la mayoría de los business owners hace esto.
contratan al closer, le dicen te voy a dar acceso esta semana, pasan de 3 a 5 días, le dan acceso al calendario y al CRM, le dicen escucho un par de grabaciones y cualquier duda me preguntas y lo ponen a cerrar leads. Y después se sorprenden de que el closer cierra el 20% en vez del 45%. Ahora imagínate por un segundo que es un closer de alto rendimiento y te demoran en darte accesos, no hay un documento claro de la oferta, no hay un video del founder explicando el avatar y sus pain points, no sabes qué hacer cuando el lead te dice déjame pensarlo, no sabes qué paso seguir después de cerrar. ¿Qué haces? Pues obviamente te vas o te quedas pero con cero motivación, porque llegaste esperando un negocio que ya está optimizado, pero te encontraste con desorden y ese es el problema. El 90% de los closers se queman en el onboarding y más aún si son buenos porque los closers buenos no quieren llegar a un negocio a tener que ordenar la casa. Y eso lo hablaba en otro video. Ellos quieren llegar a un negocio que ya está dialed in, donde todo funciona, donde pueden enfocarse en lo único que saben hacer bien, que es cerrar. Pero si tu onboarding es darle accesos y que aprenda solo, nunca vas a retener un closer bueno. Y lo peor es que ese closer bueno le va a contar a 5 o 10 closers más que tu negocio es un desastre y en 6 meses nadie de calidad va a querer trabajar contigo. Y no vas a entender por qué. Porque esto aplicado mal empeora el problema. Porque algunos founders leen hacer onboarding y entonces crean un documento de 50 páginas con todo el historial del negocio, la filosofía del founder y 100 cosas que el nuevo hire tiene que saber y el resultado es el mismo. El closer se siente abrumado y se va. La solución no es más onboarding, la solución es onboarding enfocado en lo que necesitas para ejecutar. Un program overview, un avatar y pain points document, cómo dar accesos, eso es lo que necesita en las primeras 48 horas. Esto lo explico a más detalle en uno de mis videos en donde hablo de el 5-step framework para closers, ¿sí? Pero sin esos 3 assets, todo está perdido. El problema no es tu compensación. De hecho, yo en mi negocio pasado me di cuenta, cometí el error de que me enfoqué mucho en dar una buena compensación y no digo que eso no sea importante, pero pasé por alto el hecho de que no todo es la compensación. Pero el punto es que no es tu mercado, no es que todos quieren ganar mucho, es tu proceso de hiring, específicamente tu sistema de adquisición y filtrado de talento. Los negocios que contratan talento A+ consistentemente hacen 3 cosas bien, ¿sí? Lo primero es que tratan el hiring como adquisición de clientes. Así como existe un funnel de leads, tiene que existir un funnel de talento. Una landing page con BSL, sigue a formulario de aplicación, sigue a first interview, sigue a second interview, que ya las vamos a ver, y sigue a onboarding el mismo día. Pero cada stage tiene criterios objetivos de evaluación. No hay decisiones basadas en me cayó bien, tiene buena vibra, nada de eso. Tienes un scorecard de fit cultural, un scorecard de roleplay, scorecards objetivos, medibles y replicables. Lo segundo es que validan la competencia, no la experiencia. ¿Sí? Es más importante la competencia. Hay roleplays obligatorios en la segunda entrevista. No importa si tiene 5 años de experiencia, si no puede hacer un roleplay de 15 minutos donde demuestre que sabe manejar objeciones, no lo contratan. Punto. Porque la experiencia se puede inflar. La competencia no. Period. Tercero, el onboarding tiene que ser el mismo día. Cuando se contrata a alguien, el onboarding empieza ese mismo día, no el lunes, no esta semana, nada de eso. Ya hablamos de qué era lo que se le tenía que dar. Eso se llama set the tone of the relationship. Desde el día uno estás diciendo, este negocio tiene estándares altos, porque los estándares de tu equipo nunca van a ser mayores que tus propios estándares. No puedes pedirle a tu equipo que tenga estándares más altos de los que tú demuestras. Esto es lo que separa a los negocios que contratan talento A+ de los que contratan a ver si este funciona. Este es el sistema de 5 stages. Yo después de contratar a más de 30 personas en mi negocio de coaching pasado, me di cuenta que el hiring no es arte, es sistema y el sistema es simple. 5 stages, cada stage tiene fundamentos específicos, procesos claros y decisiones objetivas. Estos son los 5 stages. New candidate, que es un candidato en tu radar que no ha aplicado formalmente. Sent application, un candidato que completó el formulario y envió Loom que se pide con la aplicación.
First interview es una persona que pasa filtro de fit cultural, que lo vamos a hablar ahora. Intelligent, able to listen y coachable. Segundo interview, que pasa filtro de skills con roleplay y hired, al cual se le hace onboarding el mismo día. Bien. Así como existe un pipeline de clientes, también tiene que existir un pipeline de talento. ¿Dónde armas ese pipeline? ¿En Go High Level o Notion? Yo lo tenía armado en los dos, pero si te soy franco, yo prefiero Notion y acá voy a debatir toda la vida con la gente. Y el problema de Go High Level es que entre más quieres personalizarlo y arreglarlo, más tiempo te toma y a escala Go High Level falla. Y a pesar de que hay gente que me ha dicho que eso no es así, esa gente nunca ha manejado tanto volumen como el que yo llegué a manejar en mi negocio pasado. Entonces, acá el punto es, ¿tú quieres diseñar tu negocio para escala o quieres diseñar tu negocio con un parchecito para ahora? La mayoría de founders pierde el 80% del buen talento en el stage 1 antes de que siquiera aplique porque su oferta de trabajo es un LinkedIn post diciendo buscamos closer en vía civil, lo había dicho antes. Y los closers buenos dicen este negocio no está listo, next. Por eso el stage 1 es crítico. En el stage 1 tú tienes adquisición antes de que aplique. Necesitas 4 canales de aplicación de adquisición funcionando simultáneamente. Una landing page con BSL. Acá tienes que tener una URL limp. En mi negocio de coaching pasado era dataintegrationsystems.com/hiringcloser y si la van a buscar ya no está disponible. BSL de 5 a 10 minutos con esta estructura. Acá la voy a dejar, no la voy a leer. Bien. Pero esto es muy importante, muy importante. Yo la manera en la que hice este BSL también fue, creé esta estructura en un documento y simplemente la leí. Es lo más sencillo, ¿ok? Tienes un formulario de aplicación que incluye esta información. Acá resalto el video de Loom de 2 a 3 minutos en inglés contándome sobre tu experiencia. Eso es lo que tienes que poner. ¿Y por qué en inglés? Yo noté digamos que una correlación entre gente que sabe inglés con muy buena gente. Luego dije, de pronto este criterio es muy rígido y por eso no estoy encontrando talento. Y dejé de pedir el requisito en inglés y las personas que no sabían inglés no tenían un buen performance. ¿Y por qué será? Porque las personas que tienen esa necesidad de tener otras habilidades como por ejemplo el inglés suelen ser buenas personas, suelen ser personas dedicadas y eso es lo que tú quieres. Esta última pregunta filtra automáticamente a los que no hablan inglés, no siguen instrucciones y no se toman en serio la oportunidad. De hecho, con el Loom, cuando llegaba el Loom, nosotros con mi equipo de hiring, que era en un momento mi integrator y mi asistente, entonces nosotros votábamos y decíamos, esta persona me gusta, esta persona no me gusta. Y con base en eso avanzábamos y lo movíamos de stage. Tenemos el canal número 2, que son las bolsas de trabajo más un WhatsApp proactivo. ¿Sí? Es importante publicar el link del BSL en LinkedIn o portales. Yo he usado bolsas de trabajo de otros negocios de coaching en donde justamente forman, por ejemplo, closers. Esto ayuda. El mejor talento muchas veces no revisa ya eso, pero personas que están en estas bolsas de trabajo pueden referirte a la mejor persona que conoces. Y de hecho mi mejor hire vino así, justamente así como te lo digo. Publicas entonces el link del BSL en LinkedIn o portales, pero además si ves un perfil interesante le escribes proactivamente. Hola, vi tu perfil, estarías open to a new opportunity. Ese era mi mensaje. Te envío un video de 5 minutos explicando de qué se trata y envías el BSL. La velocidad de contacto es la velocidad del conversion rate y esto aplica, o sea, tú tienes que tratar a las personas que vas a contratar como si fueran leads. ¿Listo? Canal número 3, outreach directo por Instagram o por LinkedIn para roles críticos como closer.
Es importante hacer outreach directo a 10, 20 candidatos potenciales. Yo llego a un punto en el que en LinkedIn compré el LinkedIn Premium y empecé a hacerle reach out a la mayoría de personas, a la gran cantidad de personas que pudiera encontrar. Y lo hice como si fuera un setter, porque ese es el punto. O sea, imagínate que tú tienes un setter escribiéndole a los leads. Tú tienes que nutrir a estos nuevos leads, que son las personas que van a hacer el trabajo de tu negocio y que te van a ayudar a escalar. Bien. Entonces, si te dicen no estoy buscando, simplemente les ofreces una capacitación gratuita. Les dices, entiendo, mi equipo ha cerrado a X porcentaje durante los últimos 6 meses. ¿Te gustaría capacitarte de forma gratuita con nosotros? Y si quieres continuar con el proceso de recruiting, desde ahí podemos hacerlo. Esa es una manera de atraer el talento A+, porque la gente buena siempre quiere formarse. Acá el canal número 4 son los referidos. Acá, ¿cuáles son los mejores 3 closers, setters o CSMs que conoces y que podrías referir? Esa es una para los nuevos candidatos. Y la otra es darle incentivos económicos al equipo por referidos que permanecen y logran resultados. Con estos 4 canales no tienes que rogar por candidatos. Los candidatos A+ vienen a ti, porque acá el punto es, ¿qué pasa cuando tienes, vamos a adquisición? ¿Qué pasa cuando tienes muchos leads y, no sé, uno te hace no-show? ¿Cómo te sientes? No tan mal. Pero si tienes 2 leads y uno te hace no-show, ahí te sientes mal. Objetivamente es la misma situación, el no-show, pero el contexto es diferente. Acá pasa lo mismo. Tú no vas a rogar por talento porque vas a tener muchas opciones. Bien. El stage 2 y 3, que es el filtrado. First y second interview. Antes de agendar una primera entrevista, le tienes que enviar al candidato un documento llamado Our DNA, así se llamaba el nuestro, que contiene Who we are, Mission and Vision, los 3 mensajes más importantes. Si no tienes esto en tu negocio, no sé qué estás haciendo en marketing, ¿sí? O sea, todos estos coaches de que se la pasan bailando, se la pasan distorsionando su cara o cosas así para atraer leads, no te enseñan esto, pero si no tienes esto, no tienes negocio. Core Values, Foundational Pillars, diferenciadores y nuestra promesa. Este documento define la identidad, la cultura y estándares de la organización. Y le dices entonces, antes de nuestra primera reunión, que le propones justamente la reunión, le mandas un link de Calendly para que agende. Antes de nuestra primera reunión, por favor, revise el documento Our DNA que te envié, porque en la entrevista vamos a discutir esta información y validar si hay alineación cultural en lo que buscamos. Y en la primera entrevista esto es lo que pasa. Entonces, lees en voz alta o resumes los puntos clave del documento Our DNA. Luego preguntas si revisaste el documento que te enviaron. Si no lo revisó, pues acá hay una red flag inmediata sobre seguir instrucciones. Luego le preguntas qué te resonó más del documento, qué preguntas tienes. Y si te dice algo así como, no, me gustó mucho y no tiene ninguna pregunta, ¿cuál es el nivel de interés? Muy bajo. Si estás, y esto lo decía en uno de los videos pasados, si tienes estándares altos para tu proceso de hiring, no puedes conformarte con estándares bajos. Y acá esto es algo que yo hacía mucho cuando yo estaba recruiting. Cuando, por ejemplo, una persona llegaba 1 minuto tarde, 2 minutos tarde, o pasaba algo en los primeros 5 minutos de entrevista que no me gustaba porque no estaba de acuerdo con los valores del negocio y demás, yo decía, this is not worth my time. Y le decía a la persona, mira, la verdad es que con esto que pasó, no quiero continuar con el proceso contigo, te deseo muchos éxitos y que estés bien. Y puede que se sienta harsh en el momento, pero esa persona va a aprender. Bien. El punto es que esto establece el tono desde el inicio. Esto es un negocio con claridad, estándares y cultura definida. Entonces, en la first interview, luego de que haces esto de Our DNA, no evalúas skills todavía, evalúas fit cultural. Evalúas si se alinea con la misión, visión o valores, si demuestra hambre, si demuestra coachability, si demuestra inteligencia.
Con estos 6 criterios, los valoras cada uno de 1 a 5 y lo mínimo para pasar son 24 de 30. ¿Sí? No, no más de me cayó bien, entonces pasa. Sí, que este fue un error que yo también cometí. Es como, estuvo bien, pasemos y veamos qué pasa en la segunda entrevista. No, no pierdas el tiempo, porque el tiempo que gastas en la segunda entrevista con una persona que no debe haber pasado ahí es tiempo que no puedes invertir en un candidato que sí vale la pena y que te da pereza de entrevistar porque ya has hecho muchas primeras entrevistas. Bien, o sea, tu tiempo es un recurso escaso. Bueno, ¿qué es un alto potencial acá? Una persona inteligente, able to listen y coachable. Si no demuestra las tres, no importa cuánta experiencia tenga porque no va a funcionar. Una persona intelligent es una persona que tú notas que es capaz de articular sus ideas, ¿sí? A esto me refiero con intelligent acá. Able to listen, que puede escuchar, es muchas veces más importante escuchar que hablar. Y coachable, justamente que cuando tú le enseñas algo, presta atención y esto es algo que al momento de manage team members, yo hago mucho énfasis, yo les digo, mira, yo acá no estoy para corregir, para que nunca cometas errores. O sea, yo no puedo pedirte perfección cuando yo no soy perfecto. Pero ¿qué sí puedo pedirte? Que no cometas 2 veces el mismo error. Eso sí es inaceptable. Y eso sí es una pérdida de mi tiempo porque yo me tomo el tiempo de darte feedback y corregirte, pero yo no puedo permitir que cometas el mismo error 2 veces. Bien. El punto es que si no demuestra estas tres de alto potencial, no importa cuánta experiencia tenga, porque no va a funcionar. Acabamos ya el segundo interview, la segunda interview, que son 45 60 minutos. Tú evalúas skills con roleplay obligatorio. Le envías una grabación de una sesión real para que la revise antes de la entrevista. Por ejemplo, una sesión, una llamada de ventas. ¿Sí? Si no la revisó, pues red flag inmediata, no continúas. O sea, ¿qué haces perdiendo el tiempo con una persona? O sea, imagínate que llegue y diga algo así como, no, mira que no tuve el tiempo. No, lo que sí es que cuando terminas la primera entrevista, tú agendas la segunda entrevista y le tienes que decir, para la segunda entrevista tienes que preparar este video, tienes que revisar este video, vamos a hacer un roleplay y al final le preguntas, ¿ya quedó la reunión? ¿Para cuándo quedó la reunión? Tal. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para la reunión? Esto. Tienes que asegurarte de que la persona te entendió. No asumas. ¿Listo? Asumir en liderazgo es muy costoso. Estructura de la entrevista. Bueno, introducción. Primero hay una recapitulación breve del propósito de la entrevista. Set the frame es muy importante también porque si no, la reunión empieza de una manera muy informal y pierdes el frame luego ya cuando lo contratas. Y esto me ha pasado. De hecho, hace poco estaba yendo muy seguido a un café y en ese café yo le decía al dueño como, oiga, ¿no le preocupa que por la manera de actuar suya, sus empleados lo perciban más como un amigo que como un jefe? Y él me decía, sí, es que ha pasado, confunden esa confianza. Y yo acá el punto es, tampoco se trata de ser rudo, pero sí cambiar la perspectiva. Yo siempre les digo a las personas que trabajan para mí, mira, yo no quiero que tú me veas como un coach. Yo digo, yo no quiero que tú me veas como tu jefe, yo quiero que me veas como un coach, como un mentor. Yo estoy acá para que tú tengas éxito, porque si tú tienes éxito, yo tengo éxito. Ese es el frame, pero es muy diferente a ser un amigo. Un amigo, la gran mayoría de veces lo que la persona considera como amigo no es la persona que le dice las cosas en la cara, sino que está ahí, le dice tranquilo, no te preocupes, pero acá no funciona eso. Bien. Luego hay que preguntar sobre experiencias previas relevantes para el puesto. Ahorita hablábamos de que eso no es suficiente, pero sí es necesario. Luego discutimos métricas específicas que podrían ocurrir en el rol. ¿Cuáles fueron tus métricas principales en tu rol anterior? ¿Qué resultados obtuviste?
Behaviors. Describe un día típico en tu último rol. ¿Qué hábitos diarios te ayudaron a tener éxito? Y Revenue Impact. ¿Cómo genera tu rol ingresos para el negocio? ¿Puedes cuantificar el impacto que tuviste? Punto. Esas son las tres preguntas que la persona tiene que saber. Luego, haces un roleplay, presentas un escenario específico relacionado con el trabajo. Tú puedes hacer, por ejemplo, de lead o de cliente, dependiendo de el puesto para el cual estés contratando. Él hace su rol y acá observas cómo el candidato aborda el problema, toma decisiones y se comunica, y evalúas la capacidad de ejecución en tiempo real. Y por último, evalúas el trabajo en equipo. Preguntas la experiencia pasada en equipos y cómo colabora con otros. Le preguntas, cuéntame sobre una situación donde tuviste un conflicto con un compañero. ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo prefieres recibir feedback? Dame un ejemplo de feedback difícil que recibiste y cómo lo aplicaste. Y acá evalúas habilidades de comunicación y resolución de conflictos. Y acá das un espacio para que el candidato haga preguntas, explicas los siguientes pasos del proceso y si decides contratar, de una vez alineas expectativas de forma clara. ¿Qué es lo que esperas del rol en los primeros 30, 60, 90 días? ¿Cuáles son las métricas de éxito, los estándares de comunicación y de rendimiento? Y cuando inicia el onboarding, que sería el mismo día, si decides contratar, el onboarding se hace inmediatamente ahí. Y si no tienes el tiempo porque tienes otra reunión back to back, avanzas ahí e inmediatamente agendas una reunión para ese mismo día. ¿Listo? Pero además, tú sabes, tiene que cumplir los tres criterios no negociables: intelligent, able to listen y coachable. Porque si no cumple los tres, no lo contratas. Las skills se pueden entrenar, pero la actitud no. Y con este filtrado de 2 stages, solo contratas gente con fit cultural, con competencia demostrada y con la actitud correcta. Ya no hay más apuestas. Luego, haces el onboarding. Yo acá no me voy a meter en hablar de onboarding porque hablé de eso en el video de cómo gestionar CSMs y cómo gestionar closers. Sí, pero es importante que sepas que el onboarding arranca el mismo día. ¿Listo? Y vamos en el stage ahora 5, que es el perfect fit, que es el bench de talento A+. Este es un stage que la mayoría no tiene. Cuando tú encuentras un candidato excelente, pero ya contrataste a alguien más, no lo rechaces. Lo pones en tu CRM como perfect fit y le envías un mensaje honesto. Le dices, mira, la verdad me encantó tu perfil, pasaste ambas entrevistas con muy buenos resultados, pero contraté a alguien más, aunque me gustaría mantenerte en el radar. ¿Te interesaría que te contacte cuando tengamos una posición disponible? Y cada 4 a 8 semanas le haces follow-up como si tú hicieras un follow-up con un lead. ¿Bien? Porque cuando necesites contratar de nuevo, en lugar de empezar de cero, contactas a alguien del bench y te ahorras todo el proceso. De hecho, es muy importante que así tú no estés contratando, mantengas tu proceso de recruiting activo siempre, porque de esa manera tú no vas a aguantar estándares bajos en tu negocio. Bien. La velocidad de contratación con un bench, que sería esto, como tener una banca de talento, es mucho más rápido, porque los candidatos A+ son escasos. Si encuentras uno, no lo dejes ir, haz de follow-up. Es como cuando tienes un lead muy calificado, es exactamente lo mismo. Pero este sistema funciona porque elimina las decisiones basadas en feeling, porque atrae talento sin rogar y porque filtra antes de contratar y no después. Protege además tu reputación en el mercado de talento y es escalable. Tú puedes contratar una persona o 10 personas con este mismo sistema y no dependes de tu gut feeling. Pero este sistema no te puede dar si tu BSL debería ser de 5 minutos o 15 minutos para tu negocio, para tu mercado de talento. Si en tu negocio deberías hacer 2 entrevistas o de pronto 3. También cuáles son las objeciones número 1 que tus candidatos están teniendo hoy. O cómo calibrar el scorecard de roleplay para tu negocio, porque eso requiere contexto. Y contexto es lo que la teoría no puede darte. Porque la mayoría de founders lee documentos como este y o no hace nada o hace todo literal y se frustra cuando no funciona. Pero la verdad es que este sistema funciona porque yo lo implementé en negocios que contrataron a más de 30 personas de alto rendimiento. Yo gestioné un negocio que tuvo un proceso de contratación en donde pasaron muchas personas. Y yo tuve que cometer
todos los errores para que este documento plasme lo que tú tienes que hacer. Pero el punto es que funciona cuando está adaptado a tu contexto específico, cuando la landing está calibrada para tu mercado de talento, cuando los scorecards reflejan las skills específicas que necesitas en tu negocio, cuando el onboarding tiene los assets correctos para tu programa. Ese es el trabajo real, no copiar la estructura, sino aplicarla con precisión. El punto es que si estás listo para dejar de contratar desde urgencia y no quieres seguir perdiendo de 20,000 a 30,000 dólares al mes, quieres construir un sistema de hiring que atraiga talento A+ sin rogar, pues en el link de acá abajo de la descripción puedes programar una reunión y exploraremos tu caso para ver de qué forma puedo ayudarte a diseñar tu negocio end-to-end, tanto en adquisición como en delivery, como en hiring y managing. Y por otro lado, cómo voy a hacer para entrenar a tu equipo y mantenerlos en KPI, para que tú dejes de estar detrás de ellos haciendo babysitting cuando podrías estar disfrutando del negocio que ya creaste. Nos vemos.